Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión, mi alma puede descansar. Todo de mí depende de ti, Consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llegas como quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón, Jesús. Tienes mi corazón, Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar, Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar, Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar, Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar. Ruge como el sol que amanece. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Ruge como tormenta desciende. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón, amado. Mi corazón está seguro en tus manos. Nada me puede llegar a alcanzar. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro. Espíritu, tú
Espíritu, ven a otorgar identidad. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven a basar, ven a basar. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven a otorgar paternidad. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven a traer libertad, amado. Espíritu, ven a este lugar. Gracias, Espíritu, por venir a restaurar todo aquello que tú no destruiste. Gracias por venir con ojos de amor y no con ojos que juzgan, sino con ojos que perdonan y que ven ya una obra acabada en la gloria de Dios. Espíritu, ven, Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu, que se escuche tu voz diciéndole al Espíritu: Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. ¿Cuántos pueden darle gracias al Espíritu Santo que viene para quedarse en este lugar y en nuestro corazón? Vamos, si es para Él, lo podemos hacer mejor. Gracias, Señor. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hay unos lugares libres aquí al frente. ¿Por qué no, los que están aquí hasta atrás, por qué no ocupamos los lugares del frente? Chicos, se ve muy vacío acá. Sí, ustedes, sí. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Uy. Bueno, espero se encuentren muy bien, ¿no? Pues qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Tengo la oportunidad de venir y compartir algo, un poquito de lo que pues Dios pone en mi corazón. Y pues bueno, si no me conoces, me llamo Héctor, tengo 24 años, casado. Y pues me da gusto que estén aquí. Estoy un poquito nervioso, siempre pasa, pero bueno, creo
creo que ya estamos todos al tanto de que estamos llevando una serie de enseñanzas, ya la última del año. ¿Y cuántos saben cómo se llama la serie? Resiliencia. Y pues hoy me toca compartir aquí con ustedes. Yo en lo personal voy a hablarles de el crecimiento espiritual, y tiene mucho que ver con la serie que estamos llevando. Vamos a entender más adelantito por qué, ¿no? Entonces, quiero empezar leyéndoles algo que escribí por aquí. Da miedo, sí, pero crecer no es una opción. Crecer es un proceso de desarrollo y cambio que no solo se refiere al aumento en tamaño físico, como Emanuel, que está altísimo, sino también al desarrollo de habilidades, conocimientos, madurez emocional y la capacidad de afrontar nuevos desafíos a medida que avanzamos en nuestra vida. Es un proceso integral que implica evolución, aprendizaje en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, entendemos que crecer es algo natural, es algo que pasa o tiene que pasar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, aquí hay adolescentes, todavía hay algunos jóvenes, y es muy notorio este crecimiento, ¿no? Se puede notar en varios aspectos de nuestra vida, de manera personal, en lo profesional, en lo académico, incluso en lo social también se puede ver. Pero sí o no que crecer es algo que da miedo. O sea, seamos completamente honestos. Probablemente los más jóvenes de edad, tal vez, esos a los que sus papás no los dejan salir hasta después de las 8 de la noche, así como a mí, no me dejaban, probablemente ahorita digan, no, yo quisiera ya tener 25 años para poder irme de viaje a, no voy a decir lugar, pero a algún lugar, y etcétera, etcétera. No creo que todos a cierta edad queremos como crecer y poder ser independientes y tomar nuestras decisiones y todo, ¿no? Pero a medida que uno crece, y se los digo por experiencia, te empiezas a dar cuenta que crecer a veces no está tan chido. ¿Por qué? Porque implica muchas responsabilidades. Y la verdad, siéndoles honestos, hay ocasiones en las que digo, tan tranquilo que estaba a como estaba, qué necesidad de tener que, ¿no? Pero lo decíamos, crecer no es una opción, es algo que tiene que pasar. O a ver, díganme ustedes, supongamos que aquí con nosotros, este es el servicio de jóvenes, supongamos que hubiese un señor de 70 años sentado aquí con nosotros y queriendo convivir como un chavo, como un joven. ¿Sería raro, sí o no? Dejen de pensar en gente, no me estoy refiriendo a nadie en específico, no sean así. Pero sería raro porque una persona mayor comportándose como un joven o un adolescente de 15, 20 años, no es normal, pues, o sea, habría que preguntarnos qué onda con el Señor, ¿no? Pero de la misma forma pasa con nosotros. A veces ya tenemos, bueno, hablo por los más grandecitos, ¿no? Mis contemporáneos, 20, 25 años y seguimos comportándonos como niños de 15. Seguimos viendo la vida como de que siempre papá y mamá nos van a estar manteniendo o que siempre vamos a tener el plato de comida seguro, y nos olvidamos de que crecer implica que a cierta edad te toca valerte por ti mismo. Te toca hacerte responsable de tus propios gastos. ¿Cuántos de aquí son independientes económicamente? Que no vivan en casa de su papá y su mamá. Ok, sí. Entonces, les comentaba, uno de los principales motivos por los cuales un adolescente o un joven puede resistirse a crecer, puede resistir el crecimiento, es el miedo a la responsabilidad. Y de aquí partimos ya con el tema, responsabilidad. Va a ser importante que tengan eso presente.
Esto se debe a que el proceso de crecimiento implica asumir más responsabilidades, vale hacer la redundancia, tomar decisiones importantes, qué voy a estudiar, de qué voy a vivir, dónde voy a vivir, etcétera, etcétera, con quién me voy a casar, muchas decisiones. Y enfrentarse a nuevos desafíos que pueden resultar abrumadores. Y es cierto, a veces yo lo viví hace apenas un año y 5 meses. Yo no tenía idea de lo que implicaba el matrimonio. O sea, yo me casé con una idea, sí, ok, eres el proveedor, tienes que cuidar a tu esposa, tienes que tu hogar, esto, lo otro. Pero ser esposo las responsabilidades como esposo van muchísimo más allá de simplemente decirle te amo a tu esposa, ¿saben? Y hoy lo entiendo y llega el punto donde yo decía, es que yo no tenía idea de que casarme implicaba esto y esto y esto. Por ejemplo, bueno, sí sabía, pero no dimensionaba como el hecho de pagar una renta. Y se los digo honestamente, o sea, cuando estás en casa de papá y mamá, 1,000 pesos no te pesan, pues. O sea, tú puedes ir y comprarte en la tienda 1,000 pesos en chucherías y dices, total, no pasa nada. Pero ya cuando ya no dependes de mamá y papá, gastarte 1,000 pesos es la peor locura que podrías hacer entre semana, pues, porque se cobra el sábado, ¿no? Pero resulta abrumador, o sea, de repente darte cuenta de que hay que tomar muchas responsabilidades al mismo tiempo y a veces no tienes tan claro como el resultado que estas van a tener. Tú dices, ay, Señor, ¿qué hago? O sea, es incierto y genera temor, ¿no? Y nos genera temor precisamente el cometer errores o no estar preparados para afrontar estas responsabilidades. Les pongo un ejemplo. Yo cuando salgo de la universidad tardé aproximadamente un año y meses para comenzar a publicitarme como profesionista. O sea, a mí me daba miedo que alguien me contratara y que mi trabajo no cumpliera las expectativas de la persona. Yo decía, ay no, ¿y qué tal si construyo una casa y luego sí la construyen, diseño una casa y luego la construyen y se cae? Yo decía, no estoy listo, mejor no. Entonces, digamos que un año y medio me quedé en la banca, no hice por capacitarme o por buscar ejercer mi profesión, pero eventualmente pasó. Y viene todo esto, viene el miedo, viene el temor, la incertidumbre, pero a final de cuentas son decisiones que tenemos que tomar. Yo digo, si yo no hubiese agarrado valor para hacer o tomar ciertas decisiones en mi ámbito laboral, probablemente hoy estaría mi situación muy, muy diferente, ¿no? Gracias a Dios tengo trabajo de la mano con mi esposa y es una gran bendición, pero en un momento determinado tuve que tomar la decisión de decir, bueno, voy a aventarme al ruedo y si algo sale mal, apechugar. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Ahora, ¿qué son las responsabilidades? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más específico. Las responsabilidades son obligaciones, deberes o compromisos que una persona asume. Estas implican tomar decisiones conscientes y hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones. ¿Cuántos aquí toman decisiones conscientes? No sean así, nadie. No, y es cierto, a veces tomamos decisiones demasiado a la ligera, como por ejemplo una pareja, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? O sea, al final de cuentas estoy introduciendo al tema. Esto es, lo podemos decir en el ámbito de nuestra vida natural, nuestra vida cotidiana. Todos atravesamos este proceso, ¿no? Y al final de cuentas, nosotros crecemos en base a situaciones que se nos presentan. Muchas de estas, por lo regular, son problemas que tenemos que resolver
y al final cuando nosotros entramos en alguna situación complicada, pero mantenemos la calma, respiramos profundo y esperamos que salga lo mejor posible, cuando salimos de esa situación, sales con experiencia al final de cuentas. Y eso te permite que cuando venga otra situación similar, bueno, ya sabes, bueno, ya me pasó una vez, ya sabes cómo actuar. Y eso nos hace crecer, nos hace también volvernos maduros y poder tomar decisiones pues, conscientes, ¿no? Con un poquito más de entendimiento. Pero ahora, ¿sabían que con nuestra vida espiritual sucede algo similar? La vida espiritual es algo muy similar a esto que les acabo de decir, porque crecer espiritualmente conlleva un proceso de desarrollo en nuestra fe y en nuestra relación personal con Dios. Pero recordemos, crecer implica responsabilidades. Crecer implica responsabilidades. ¿Quiénes tienen hermanos menores? Entonces, ustedes entienden a qué me refiero cuando digo que el crecer o ser el mayor de repente nos hace o deja caer sobre nosotros cierta responsabilidad. ¿Cuántos cuidaron a sus hermanitos? Sí se nota. No es cierto, pero estoy jugando. Ok, pero en este sentido, hablando ya de nuestra vida espiritual, vamos a enfocarnos en el crecimiento de nuestra vida espiritual. La dinámica cambia. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo pararme y para los que no me conocen yo puedo decir, ¿saben qué? Soy una persona madura, o puedo actuar y aparentar ser una persona madura, una persona que ha crecido a lo largo de los años, etcétera. Y si no convivimos demasiado, o si yo soy muy buen actor, que a veces lo soy, me van a creer. Probablemente se van a ir con la idea de que, no, pues sí, es maduro. Pero en el tema de nuestra vida espiritual pasa algo diferente. Dios conoce a cada uno y conoce su corazón, vaya, nuestro corazón. Entonces, una persona que dice ser madura o se jacta de que cuida el crecimiento de su vida espiritual, bueno, probablemente a las personas podemos poner esa careta y bueno, pues sí, levanta sus manos en el servicio. No manches, ese brother sí se ve que espiritualmente su vida debe estar bien, ¿no? O de repente podemos orar con voz alta y con palabras súper rebuscadas y uno que no conoce dice, la mecha, no manches mi oración, Señor, que Dios te bendiga, ¿no? Así como cuando ya estás así de, no, Padre, no, que Dios te bendiga, Señor. Pasa. Entonces Dios conoce esta parte, ¿no? Y déjenme decirles algo, la persona más interesada en que nuestra vida espiritual crezca, madure, es Jesús mismo. Él incluso más que nosotros mismos, está interesado en vernos crecer espiritualmente, vernos crecer y desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestros dones, desarrollar las habilidades que Él ha puesto en nosotros, desarrollar nuestra relación íntima, personal con Él. Por lo tanto, ¿quién creen que se encarga de ayudarnos a desarrollar nuestra fe y nuestra relación con Él? Pues Él, ¿quién más? ¿No? Entonces te decía en un principio, crecer espiritualmente conlleva un proceso de desarrollo en nuestra fe y en nuestra relación personal. Yo sé que hay más áreas en la vida de todo hijo de Dios, de todo creyente en Jesús, pero yo quiero enfocarme en estas dos áreas. ¿Por qué? Porque en lo personal es algo a lo que Dios me ha llevado. En mis años de conocer a Cristo, ya algunos, haciendo como este resumen en mi cabeza, yo llegaba a esta conclusión. Dios ha trabajado en dos puntos esenciales de mi vida espiritual, mi fe y mi relación con Él. Entonces yo quiero enfocarme en eso, ¿ok? Entonces el proceso del desarrollo de la fe. No hay mejor abono para nuestra fe que un poco de tormenta. Y creo que eso Cristo lo sabe muy bien, ¿no? Y quiero que me acompañen a Mateo
Vamos a leer un poquito, no es mucho, pero sí me gustaría que me siguieran en la lectura. Mateo 8, 23 al 27. Creo que esa historia ya muchos la conocen. 23 al 27. Te lo voy a leer en la versión NTV. Me gustaría que me sigan con la lectura, ¿no? Dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca. Pero Jesús dormía. Curioso. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Y Jesús, obviamente, pues, se despierta y le dice: ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Recordemos eso porque ahorita va a ser importante. Entonces se levantó Jesús y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y creo que esta historia la hemos leído un montón de veces, y de repente tener a Jesús dormido, a mí en algún momento me hizo pensar que todo fue una serie de coincidencias, en que el día que Jesús les pedía que cruzaran en una barca el mar, hubiese una tormenta. Pero después de que me ha tocado subirme a la barca un par de veces, me he dado cuenta que todo estaba perfectamente planeado por Jesús. Jesús no se durmió porque estuviera demasiado cansado, fue intencional en dormirse. ¿Por qué? Porque estaba probando la fe de los discípulos. O sea, pongamos contexto. Los discípulos iban en la barca, ok, ¿Jesús iba ahí, sí o no? ¿Tenía sentido que la barca se hundiese? No, yo dudo. Y aunque a lo mejor la barca se hubiese deshecho y ellos hubiesen flotado en el mar, no lo sé. Pero el punto es que Jesús pone a prueba la fe de los discípulos, y te lo compruebo. Vamos a Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice: consideren un regalo completo, amigos, cuando pruebas y desafíos lleguen desde todos los lados. Saben que bajo presión, subrayen esa parte, saben que bajo presión su fe se ve forzada a mostrarse y a revelar sus verdaderos colores. Así que no traten de salir de algo prematuramente. Permítanle hacer su trabajo para que vuelvan maduros y bien desarrollados, sin faltarles nada en absoluto. Yo lo estoy leyendo en la versión del Mensaje que mi amigo Rodito me sugirió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando somos sometidos a una prueba, cuando somos sometidos a presión? Creo que ahí está. No está. Su vida de fe se ve forzada a mostrarse. Chicos, cuando nosotros entramos en una situación, vamos a llamarle, cuando nosotros entramos a una tormenta, nuestra fe se revela tal cual es. Y te pongo un ejemplo. Hace unos días estaba con Talita en el súper, estábamos comprando un poquito de despensa, y de repente me llama un número que yo no tenía registrado. Ahorita, por el tema de mi trabajo, constantemente me marcan números desconocidos de gente que me pregunta si hay chambas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo contesto y me empieza a hablar una persona súper casual de: oye, soy el Inge tal, así con nombre y todo. Y pues yo así viendo, así, mira, así, esta leche, amor. Sí, dígame. Ok, el punto es que después de un ratito de plática, me dice: mira, ¿sabes qué? Somos de tal grupo de crimen organizado. Y señor Daniel, estamos pidiendo una cooperación, shalala.
Entonces en ese momento, cuando a mí me dicen, obviamente me dijo el nombre de este grupo de crimen organizado, me quedé frío. Y luego traía el altavoz, o sea, estaba así en Chedraui con el altavoz, y me di cuenta que Citlali lo escuchó y eso me puso tenso, me espanté. O sea, mi corazón se aceleró así horrible, porque me dieron datos aproximados de mi ubicación, me llamaron por mi nombre, y dijeron una serie de cosas. Ahorita, obviamente era extorsión, pero ahorita entiendo que dijeron una serie de cosas al aire para ver si yo soltaba de alguna forma pues información, ¿no? Entonces la persona me decía, no, pues que te vamos a cobrar tanto, y pues esto es para protección tuya, de tu familia. Y yo así de, Señor, ¿qué hago? Y les soy completamente honesto, chicos, en ese momento el primer pensamiento que pasó por mi mente fue, me voy de Palenque, me tengo que ir de Palenque. Y se los digo con el corazón en la mano. O sea, yo estaba escuchándolo y yo decía, ¿qué hago? Vete de Palenque, ya no vas a poder trabajar aquí. El caso es que cuelgo la llamada porque empecé a hilar algunas cosas que dijo y dije, ok, Daniel. La gente no me conoce por Daniel en el trabajo, me conocen por Héctor, pero yo aparezco como Daniel en redes sociales. Entonces, ok, bajaron información de internet. Inclusive si googlean arquitectos de Palenque, yo tengo registrada mi empresita en Google, y yo aparezco, y mi correo es Daniel, etcétera. Pero a lo que voy es que cuelgo la llamada y entonces me acuerdo de Dios y digo, Señor, ¿qué hago? Esto y aquello, ¿no? El punto es que ya le marqué a un par de personas ahí, me dijeron, ¿sabes qué? Tranquilo, ha de haber sido una extorsión, etcétera. Pero el punto es, mi fe quedó expuesta. O sea, fue un momento, fue una tormentita leve, pero de esas que parece que vuelan hasta las vacas. Y mi fe quedó expuesta. ¿Y qué puedo decir de eso? Que a mi fe le hace falta fortalecerse muchísimo. A mi fe le hace falta desarrollarse muchísimo, porque en ese momento mi primer pensamiento debió de haber sido, Señor, sácame de esto, ¿no? O Señor, ¿qué debo de hacer? Pero no, automáticamente dije yo con mi capacidad, ¿qué puedo hacer? Huye. ¿Sí me explico? ¿Tiene sentido? Entonces, bajo presión, nuestra vida de fe se ve forzada a mostrarse. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Mete a los discípulos bajo presión. Mete a los discípulos en una situación donde su única salvación es Cristo mismo. Y les deja ver y les dice, hombres de poca fe, ¿no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Era una prueba. Y eso expuso la fe de los discípulos. Y así como un examen sirve para demostrar nuestro nivel académico, una tormenta sirve para demostrar nuestro nivel de fe. ¿Pero con qué fin? ¿Con el fin de que seamos desechados? No, para nada. Fallar un examen puede parecer algo terrible hasta que entendemos que volvernos conscientes de nuestras deficiencias nos ayuda a poder mejorarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? ¿Sabes qué? Hay deficiencias en tu fe. Tienes que mejorar tu fe. Tenemos que desarrollar tu fe. Tienes que aprender a confiar más en mí. Tienes que entender que no depende de ti. Tienes que creer en aquello que no es como si ya fuera. ¿Tiene sentido? Entonces, este tema de Jesús desarrollando la fe de sus discípulos es algo que continúa haciendo hoy en día. Es algo que continúa haciendo hoy, es algo que continúa haciendo hoy en día con nosotros, con sus hijos, con aquellos que hemos decidido seguirle de corazón. Entonces, de repente nos pasa que conocemos a Cristo o empezamos a conocerle y pensamos que todo va a ser miel sobre hojuelas,
que no van a haber dificultades, que no van a haber problemas, que es asegurar una vida feliz, que es asegurar una vida abundante, que es recibir bendiciones y ver milagros. Y sí, conocer a Cristo, caminar con Él, implica todo eso, pero solo es una parte de un paquete completo. No. Lo otro que Cristo desarrolla en nosotros es el tema de nuestra relación con Él. Creo que aquí todos entendemos que es tener una relación con Cristo, ¿sí o no? Ok, la mayoría. Ahora, quiero que vayamos a Juan 15, 1, 5. Voy a ir un poquito más rápido porque sí falta bastante. Juan 15, 1, 5. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, o sea, de la planta del arbolito. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y quiero que nos quedemos con la primera parte del versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Labrador no nos referimos a la raza de perritos, no, me refiero. Labrador viene a ser lo que sería un jardinero hoy en día, la persona que se encarga de ir a esas casas que tienen así grandes árboles y podar las ramas, etcétera. Pero aquí quiero hablarles también de un proceso que los jardineros o la gente que se dedica a cultivar cosas hacen, y es el proceso de la poda. A lo mejor algunos ya lo han escuchado hablar. ¿Y qué es el proceso de la poda? Pues es prácticamente que en cierta época del año el agricultor o la persona, si tiene por ejemplo una mata de limones, viene y empieza a cortarle a esa mata todas las ramitas que no dan fruto. Porque sí saben, ¿no?, que las plantas, hay ramas que dan fruto y hay ramas que solamente están porque sí. Entonces el agricultor viene, corta esas ramitas y deja al arbolito pelón. ¿Por qué? Porque cuando el agricultor hace esto, la energía o los nutrientes que la planta utiliza para mantener vivas a esas ramas que no dan fruto, es una energía que ahora utiliza para hacer crecer sus raíces. ¿Tiene sentido? Entonces, después de la temporada de invierno, frío, esta planta tiene raíces más profundas y por lo tanto las ramas que ya daban fruto, pues ahora están mejor nutridas y pueden dar muchísimo más fruto. ¿Tiene sentido? Y ahora quiero que nos veamos de repente como ese arbolito al que el agricultor, o en este caso el labrador, como dice la palabra, tiene que podar. Y para nosotros, o bueno, yo lo veo de esta forma, en nosotros la poda viene a ser el que Dios quite de nuestras vidas ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas personas, y eso, vamos a dejarlo en eso, ¿no? Y por ejemplo, veo yo que cuando, conmigo, yo entiendo que cuando Dios necesita que nuestras raíces crezcan y vayan más profundo, necesita quitar cosas de nuestra vida que impiden que las raíces crezcan. Te pongo un ejemplo, a lo mejor Dios ve que algo que puede afectar tu relación con Él es el que te relaciones con cierta persona. Entonces, ¿qué pasa? De repente, ¡pum!, una persona es quitada de tu vida, o de repente alguien sale de tu vida y tú no entiendes ni por qué.
O también, no sé, a lo mejor alguna posición. Eras, tenías una posición, digámoslo, dentro de la iglesia, ¿no? A lo mejor, pongámoslo como, por ejemplo, a mí, si de repente Dios viera que el que yo esté aquí predicando es algo que lejos de ayudarme a crecer, va a ser a que yo termine apartándome de Él, tengan por seguro que Él lo va a quitar. ¿Tiene sentido? Entonces, entendemos que los mejores recursos se encuentran en lo más profundo del subsuelo. Cuando una planta crece, no sé, supongamos que este es el nivel de la tierra, ¿no? Si un arbolito, una ramita tuviera 20 centímetros de raíces, ¿creen que eso le serviría para que el arbolito pudiera sobrevivir? No, no se podría. En cambio, en base a, bueno, lo que la gente del campo dice, enseña, es que los mejores nutrientes o de repente pequeños yacimientos de agua que ayudan muchísimo a las plantas se encuentran a 2, 3, 4, 6 metros por debajo del suelo. Entonces, entendemos que a mayores nutrientes, mayor es el crecimiento, mayor es el fruto. Y en este caso, lo que Dios hace al podarnos es que nuestras raíces tengan que ir más profundo. Y esto yo lo relaciono con nuestra relación con Él. Te explico por qué. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, llegó una temporada en la que nos hacíamos muchísimo daño. Ambos estábamos llegando a la iglesia, ambos estábamos queriendo hacer las cosas bien, conocer a Cristo, servir, pero de repente nuestra relación tóxica, inmadura en ese entonces, no nos permitía crecer, no nos permitía ir más profundo en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque siempre estábamos peleando y de repente ya yo hacía algo que ella la molestaba. Entonces, en lugar de llegar a su casa, a lo mejor pasar tiempo con Dios y a lo mejor orar y estar con Él, a lo mejor llegaba a llorar. ¿Me explico? Y viceversa, de repente nuestras peleas a mí me hacían enojarme demasiado y cuando yo me enojo cometo el error de no querer hacer nada. Me enojo y llego, me acuesto y hasta que se me pase el enojo, entonces ya veo qué hay que hacer, ¿no? Entonces, hoy entiendo que Dios tuvo que podar nuestras vidas con el propósito de que nuestras raíces pudieran ir más profundo. Y gracias a Dios eso pasó, porque yo veo la vida de Citlali y precisamente esa temporada en la que nuestra relación terminó fue la temporada en la que ambos, en este caso fue más ella, lo admito, empezamos a relacionarnos con Dios de una manera más íntima. Porque cuando imagínate, las plantas son seres vivos, una planta está viva. Entonces, imagínate que vienen y te cortan un brazo. Duele. Es algo que duele, genera dolor, ahí de repente he visto imágenes así de árboles que cortaron y pum, de repente aparece así una lágrima, ¿no? Que es sabia, no tiene nada que ver, pero quería darles el dato. Pero esta poda provoca que vayamos más profundo. ¿En qué? En nuestra relación con Cristo. Entonces, si de repente, gente que es importante para ti, si de repente alguna situación en tu vida cambia demasiado abrupto, ten por seguro que el objetivo o uno de los propósitos de eso es que tú puedas refugiarte en Dios y que tu relación con Dios pueda fortalecerse. Recuérdalo, a más profundidad, mejores minerales y el crecimiento también es mayor. ¿Tiene sentido? Ya casi termino, me faltan 3/4 del tema. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto? Héctor, ¿y a mí qué pues? O sea, X, ¿no? Pero no, tiene muchísimo que ver, porque recordemos, Dios espera vernos crecer. Dios espera ver a jóvenes, a adolescentes convertirse en maestros de café y verdad,
convertirse a lo mejor en predicadores que el día de mañana van a estar aquí parados compartiendo de lo que Dios les ha dado a una nueva generación. Pero para que nosotros podamos ser o cumplir con esas encomiendas de parte de Dios, tenemos que crecer primeramente. No podemos, o sea, imagínate que los niños de Kids fueran sus propios maestros. ¿Qué aprenderían? No aprenderían absolutamente nada. La Biblia lo dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿A dónde vamos a parar? ¿Tiene sentido? Y ahora aquí vamos al meollo del asunto. El proceso de crecimiento nos lleva a tener que tomar decisiones difíciles. Y ahí está y ese es el tema. Que el tomar decisiones difíciles, como cortar una relación, como dejar un mal hábito, tiene consecuencias. Consecuencias buenas, pero también puede tener consecuencias malas. Y el problema de las consecuencias es que alguien tiene que hacerse responsable. Yo recuerdo cuando vivía todavía en casa de mis papás, a nosotros nos delegaban el aseo de la casa. Entonces, había ocasiones en las que Mariana no hacía sus cosas, o sea, era media flojita. Pero cuando mi mamá llegaba, no importa que yo hubiese barrido, trapeado, lavado los trastes, levantado la popó del perro, lavado mi ropa, no importaba. Si alguien de los dos había decidido, o los dos habíamos decidido que yo no iba a sacar la basura, mi mamá llegaba y decía, ¿por qué no sacaste la basura? Entonces yo decía, pero yo hice esto, pero acá, eso a mí no me tocaba. ¿Y qué creen que me decía? ¿Quién es el mayor? Pues yo, pero ella no hizo nada. ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, ya sané mi corazón, no se preocupe. Ya, gracias a Dios. Ahora lo hago feliz en mi casa, pero no nos gusta la responsabilidad. No nos gusta hacernos responsables de las cosas, aun cuando sí son nuestra culpa o son provocadas por nosotros. Mucho menos nos gusta hacernos responsables si el irresponsable fue otro. ¿Estamos de acuerdo? No nos gusta. Le huimos a la responsabilidad. Mucha gente no se casa, no hablo de ustedes, hablo de gente más grande. Mucha gente no se casa porque no quiere echarse encima la responsabilidad que implica un matrimonio. Aquí es donde ustedes hacen Sí, porque no son ustedes, ¿no? Y estoy seguro que incluso adolescentes de los que están aquí tienen ese concepto en su mente. Algunos, no todos. Y no hablo de alguien en específico, pero digo que por su mente debe de pasar. ¿Tiene sentido? Ese es el problema de nuestra generación. Todos queremos seguir a Jesús, todos queremos entregarle nuestra vida y que Él nos bendiga y haga prosperar todo lo que tenemos, pero no queremos aceptar la responsabilidad que eso implica. No queremos. Pero Jesús espera que crezcamos. Y crecer implica mayor responsabilidad. Entonces es necesario hacernos responsables de las consecuencias de las decisiones que tomemos. Yo te lo decía, en mi caso, Citral y yo en algún momento tomamos la decisión, bueno, la tomó ella, yo no, tomó la decisión de terminar la relación, porque era algo que ella sentía que Dios ponía en su corazón. Y ella lo hizo. Y te pregunto, ¿te provocó felicidad? Fue como de, uy, ya terminé con él, Señor, listo. No, y sufrió, luego les cuento esa. No es cierto. Pero no, a veces creemos que el obedecer a Dios nos va a satisfacer, nos va a traer una satisfacción inmediata. Y muchas veces obedecer a Dios nos va a traer dolor. Muchas veces
responsabilizarnos de la decisión que tomamos de seguir a Jesús va a provocar que algo nos duela. Y duele chido. De verdad. Tenemos que, entonces, ese es el problema. Que nuestra generación le huye a la responsabilidad. Y no me refiero específicamente a nadie, al contrario, mucha gente ya a la que me refiero ya no está, pero mucho tiempo ha pasado con los servidores. Todo mundo, ¿quién quiere servir? Yo quiero servir. Pero cuando dentro de la logística del servicio algo no sale como debería y los líderes dicen, ¿y quién fue? No, pues fue tal persona. Ah, no, mi culpa no fue. No es mi responsabilidad, yo solo estoy sirviendo. Entendamos una cosa, crecer conlleva responsabilidad. En el área que estemos. Imagínense, ahora tratemos de imaginar cuánta responsabilidad recae sobre los pastores de Tabernáculo de Dios. Y ahora imagínense que los pastores dijeran, Nel, no, hacerme responsable de ellos. No, gracias. ¿Dónde estaríamos? Esto no existiría. El nuevo auditorio, ni un sueño sería porque a nadie se le hubiese ocurrido construir un auditorio nuevo. Pero porque dos personas se dispusieron a hacerse responsables de su decisión de seguir a Jesús, estás tú y estoy yo hoy aquí. ¿Sí o no? Entonces empieza a cobrar sentido porque es necesario hacernos responsables. Porque es parte del crecimiento, es parte de avanzar en el Evangelio, en este caminar con Cristo. Todos hemos tenido ese fuego ardiendo por seguir a Jesús con todo, hasta que nos topamos con que un verdadero seguidor de Jesús tiene la responsabilidad de obedecer la voluntad de Jesús por encima de la suya. ¡Auch! Todo está bien hasta que Jesús te pide que obedezcas en algo. Entonces ahí algo pasa, algo se quiebra dentro del Otso. Todos queremos lo bueno de Dios, pero nadie quiere la responsabilidad que Dios pone sobre los que le siguen. Todos queremos ser hijos de Dios. ¿Y quién es hijo de Dios? Amén, amén, todos yo. Pero un hijo obedece. Un hijo debe hacerse responsable de lo que su padre le pida. ¿Tiene sentido? A veces también creo que un error muy común que cometemos como cristianos o seguidores de Jesús en el principio es que venimos con la expectativa de que todo se trata de mí. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser yo quiero. Jesús, sáname, Jesús, dame, Jesús, ayúdame, Jesús, dame paz. Y piensas que el foco de Jesús, ay, sí, mi muchachito, toma, mira. ¿Quieres esto también? Ten, también, toma. Y no es así. Mira qué dice Jesús en Lucas 9, 23 al 25. Igual es versión El Mensaje. Va a estar un poquito muy diferente de su versión, pero dice, entonces les dijo Jesús lo que podían esperar para sí mismos, o sea, sus discípulos. Quien quiera venir conmigo tiene que dejarme liderar. No están al volante, yo lo estoy. No huyan del sufrimiento, abrácenlo. Síganme y les mostraré cómo. Eso es importante.
Eso es importante, porque es cierto, seguir a Jesús a veces duele, y a veces se sufre, y a veces es incierto el caminar con Cristo, pero Cristo te enseña cómo hacerlo. Porque Cristo advierte muchas veces de tormentas que van a venir. A sus discípulos en una ocasión les dice, en este mundo van a tener muchísimos problemas, aflicciones, pero confíen en mí. Confíen en mí. Síganme, caminen por donde yo camino, hagan lo que yo hago. Dejen atrás lo que yo dejo atrás. Preocúpense por lo que yo me preocupo. Y entonces van a poder caminar a través de esa tormenta, o van a poder navegar a través de esa tormenta. No están al volante, yo lo estoy. Entregar tu vida a Cristo es entregar el control de tu vida a Cristo. Es darle tu vida a Él. No es que Él venga a hacer mejor la tuya, pero entregarle tu vida a Él, por consecuencia, mejora tu vida. ¿Tiene sentido? Primera de Pedro 2, 21 al 25. Dice, este es el tipo de vida a la que han sido invitados, la misma vida que Cristo vivió. No dice para que sean felices por siempre, o para que se les conceda todo lo que han pedido. No, dice, han sido invitados a vivir la misma vida que Cristo vivió. Sabemos cómo fue la vida de Cristo. Él sufrió todo lo que le llegó para que supieran que se podía hacer, y también cómo hacerlo paso a paso. ¿Tiene sentido esto? Y no se me agüiten, no estoy tratando de que se desconviertan de cristianos. No, al contrario, quiero animarlos. Pero también quiero ser completamente honesto con ustedes, y que ustedes puedan ser completamente consigo mismos. Seguir a Cristo implica responsabilidad. Pero Cristo me hizo libre. Sí, libre para obedecerle a Él. Entendamos esa parte. Vivir como Jesús también implica tomar como algo importante todo aquello lo que para Él es importante. Es lo que te decía hace un momento. Vivir como Jesús es hacer lo que Él hacía. Es preocuparse por lo que Él se preocupaba. Es cuidar lo que Él cuidaba. Es creer en lo que Él creía. Es practicar lo que Él enseñaba. Y por esa razón, a lo mejor tú te preguntes, bueno, ¿y yo para qué quiero crecer? Si aquí en la banquita estoy bien, me gustan las enseñanzas, vengo a GX, tengo amigos en Café y Verdad, se come chido en los eventos que hace la iglesia, estoy bien, me va bien, Dios me bendice, porque sí, el sol sale para todos. Pero el deseo de Dios no es que seamos simplemente congregantes. Cuando Jesús caminó los 3 años en su ministerio, habían 2 tipos de personas: los 12 y las multitudes. Y las multitudes eran eso, multitudes, mucha gente, miles. Y los discípulos eran solamente 12 personas, que luego se hicieron 11, y luego otra vez 12, y luego otra vez 11. Pero ¿cuál era la diferencia entre estas dos? Los seguidores seguían, válgase la redundancia, a Jesús porque les daba de comer, porque les sanaba a sus enfermos, porque, no sé, se les hacía interesante el mensaje, a lo mejor que Él daba, o les daba morbo. Es así como si de repente nosotros escucháramos que hay alguien en el Parque Central predicando vestido con una piel de mono, así como Juan el Bautista. Daría morbo ir a ver, sería como de, oye, ¿será que sí? ¿Y será que huele feo? Vamos a ver. ¿Sí o no? Sí.
Lo haríamos. Y los seguidores hacían esto. Pero cuando Jesús venía y les decía este tipo de cosas duras de digerir, la gente decía, tú estás loco. Y la gente se iba. De hecho, hay una ocasión en la que la palabra que Jesús da fue fuerte para la gente. Y los discípulos eran, Jesús, se está yendo la gente, ¿qué onda? ¿Se quieren ir con ellos? De una vez. Sin embargo, los discípulos se hicieron responsables de su decisión y dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Tuvieron la oportunidad de irse, pero ellos dijeron, no, yo dije que te iba a seguir. Y me responsabilizo de lo que dije. A lo mejor no me gustó lo que dijiste, pero me hago responsable y me quedo. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de personas somos nosotros? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿El que solo sigue a Jesús mientras hay un beneficio? ¿O el que se hace responsable de su decisión? Y obviamente Dios espera que nos hagamos responsables. ¿Sabes? No es lo mismo un pecador que se hace responsable por sus pecados a un fariseo hipócrita. Hay una gran diferencia. El fariseo se jacta de que no ha hecho nada mal, de que lo que él hace está bien, pero es falso. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón. Pero ¿qué diferencia hay con un pecador que se hace responsable de sus errores? Te pongo la escena de Pedro. Hace poquito hablé de él. Pedro niega a Jesús y se va y llora amargamente. Crucifican a Jesús, lo meten a la tumba. Luego pasa el tema de los ángeles, llegan las mujeres y Jesús resucitó, ya no está en la tumba. Y Jesús le da una indicación a María cuando dile a los demás que los voy a ver en Galilea. Voy a irme allá los veo, diles. Y obviamente después, en unos versículos, se narra cómo las mujeres regresan con una parte de los discípulos. Y el punto es que Pedro se entera que Jesús lo está esperando. Pedro no ha visto a Jesús, vio la tumba vacía. Y en el libro de Juan hay una parte donde nos narra que 7 discípulos están en una barca pescando. ¿Sí se acuerdan? 7 discípulos están en una barca pescando. Y hasta hace poco yo decía, ese Pedro de veras, o sea, niega a Jesús y lo primero que hace es volver a su antigua forma de vivir. Pero ese detalle de Mateo, el Evangelio de Mateo, donde Jesús le dice a María, diles que me alcancen en Galilea, que le cambia el sentido a lo que Pedro hacía. ¿Sabes dónde estaba pescando Pedro? En el mar de Galilea. En el mar de Galilea. Ahora, de repente está Pedro acá, semidesnudo, sacando las redes, no han pescado nada, eran excelentes pescadores. Y de repente ve a lo lejos una silueta de una persona en la orilla, pero no lo reconocen de inmediato. No te hago el cuento largo, se dan cuenta que era Jesús. Entonces agarra a Pedro, se pone su vestimenta y antes de que la barca dé la vuelta y llegue a la orilla, se tira al agua a nadar y se va a alcanzar a Jesús. Y yo no me había hecho esta pregunta, ¿por qué Pedro hizo eso? A lo mejor podríamos pensar, más bien, yo pienso, o en algún momento pensaba, si Pedro pecó y regresó a su antigua forma de vivir, o sea, esto dando un contexto malo de lo que Pedro hizo, y realmente Pedro hubiese estado hundido en su error, Pedro no hubiese corrido a Jesús, en dirección a Jesús. Pedro hubiese corrido en la dirección contraria. ¿O a poco cuando nosotros, hablando aquí en el tema de la iglesia, cometemos un error,
venimos corriendo a contarle al pastor. Pastor, forniqué. No, al contrario, empezamos a sentarnos cada vez más atrás en las sillas. Yo lo hice. Yo lo hice. De modo que ni me vean. ¿Por qué? Porque da vergüenza. Porque el pecado avergüenza. El pecado condena. Entonces, ahora con este contexto digo, entonces Pedro no corrió a Jesús. O sea, Pedro, es ilógico que haya corrido a Jesús. ¿Por qué corrió a Jesús? Porque Pedro estaba dispuesto a hacerse responsable de lo que había hecho. ¿Tiene sentido? Pedro no sabía qué le iba a decir Jesús. Y sí o no que cuando cometemos un error, hablo por mí, y te cuestionas, ¿será que yo debo hablarlo? ¿Será que debo pedir ayuda? En la mente empiezan a pasar muchas escenas de las posibles respuestas que a lo mejor, bueno, en este caso, pongo de ejemplo con el pastor, que el pastor me podría decir. ¿Sí o no? Confesar un pecado, confesar un error implica, ¿qué te van a decir? A lo mejor te van a regañar o te van a decir lo que tú piensas de ti, ¿no? Y en este caso Pedro corre a Jesús, o nada, sabiendo que Jesús podía reprenderlo, podía regañarlo, podría echarle en cara, oye, me dejaste solo. Pero Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Vamos a Juan 21, 15 al 17. Y eso narra qué es lo que Jesús hace. Y después de que hacen una fogata y se comen un pescadito, ningún discípulo decía nada. Y era como de, pues Jesús, pues sí, pues ¿qué digo? No, pues no sé, no, pues dilo tú. No, dilo tú. Nadie decía nada. Y de repente Jesús toma la palabra y jala a Pedro. Cuando acabaron versículo 15, cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esto es importante, lo que le dice Jesús, cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a decir, cuida mis ovejas. ¿Me siguen? Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Probablemente Pedro se acordó de que 3 veces lo negó anteriormente. Tiene lógica. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú me conoces. Tú sabes qué hay en mi corazón en este momento. Sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez, cuida a mis ovejas. Y es que entendamos esto. A veces es muy fácil pensar que nuestros errores o las cosas que hacemos mal nos descalifican. Nos descalifican. Y es ahí donde entra la importancia del hacernos responsables. La hermana Carlita predicaba de esto, resarcir el daño. Y déjame decirte algo, Pedro no podía regresar el tiempo y desnegar a Jesús. Ya no podía hacerlo, pero tenía la intención en su corazón de hacerse responsable. No sé, a lo mejor yo que soy bien bocón le hubiese dicho, Señor, ¿sabes? Pues perdón, sí, la regué, pero perdóname, oye, no supe qué hacer, me dio miedo. Y no, tratas de, pero te haces responsable. Ahorita, uno de mis primeros proyectos de construcción, ya como profesionista, tuve unos
pequeños errores, y los errores en el ramo de la construcción cuestan y ahora entiendo que cuestan algo, ¿no? Entonces yo había dado un presupuesto, me acepta el cliente, construimos y al final resulta que nos excedimos en el presupuesto. Entonces yo le digo a Tali, oye, fíjate que pasó esto, no sé, se me fue el avión, no me fijé, ¿qué hacemos? Entonces yo pude haber en ese momento dicho, ¿sabes qué? Vamos a justificar los gastos. Y mira, le ponemos que aquí hicimos esto de más. Lo pude haber hecho en algún otro momento. Lo hice en otras situaciones con mis padres, con cambios de dinero. Pero le digo, no, ¿sabes qué? No, pues toca pechugar. Y yo decía, ¿y cómo le regreso ese dinero? No, pues no lo tengo. Ok, con trabajo. Le digo que si va a construir algo más o si ocupa un diseño, yo lo hago, ya no le cobro nada, compensamos, le retribuyo algo de lo que a lo mejor se perdió ahorita. El caso es que pues voy con el cliente un poquito nervioso y le digo, híjole, jefe, pues pasó esto, tal, y fue mi error, o sea, se me pasó, pero podemos hacerle de esta forma y lo compensamos. Entonces, llámame loco, pero la actitud de esta persona fue de gracia. No te preocupes, entiendo, te acepto lo que me propones, pero no te preocupes, estamos bien, te lo pago. Ala, y eso como fue como aguinaldo. Entonces yo platicaba con mi mamá de esto, la fuimos a visitar hace poquito, y me decía, es que sí, hijo. O sea, por ejemplo, contigo, cuando un hijo comete un error, lo más sabio que un hijo puede hacer es hacerse responsable. Sí, mamá, fui yo, perdón. Y mi mamá me decía, eso cuenta mucho, o sea, eso es algo que un padre toma mucho en cuenta. Y ahora me hacía sentido con lo que llevamos platicando. Eso Dios lo toma en cuenta. Y algo vio Dios en el corazón de Pedro. Aparte de que su gracia y su amor por Pedro eran otro tema gigante. Y Jesús le dice, ok, hacerte responsable es sinónimo de que estás creciendo. Una persona madura se hace responsable de sus errores y es alguien en quien se puede confiar. ¿Tiene sentido? Entonces, ya voy terminando. Jesús quiere que tú crezcas. ¿Por qué? Porque Él cree que tú puedes ser igual a Él. Y en esto concluyo el tema. Cuida a mis ovejas. Cuida a mis ovejas. Cuida a mis ovejas. Hay una regla al momento de estudiar la Biblia que dice que cuando una palabra se repite 2 o 3 veces es un énfasis. ¿Han visto Drake y Josh? ¿Se acuerdan cuando Josh decía, yo repito las palabras para hacer énfasis? ¡Énfasis! ¿Se acuerdan? Aquí Jesús estaba haciendo énfasis. Cuida de mis ovejas. Y entendemos que seguir a Jesús y crecer espiritualmente, crecer en nuestra fe, madurar en nuestra relación con Él, implica parecernos cada vez más a Él y preocuparnos por las cosas que a Él le preocupan. ¿Y qué le preocupa a Jesús? Sus ovejas, los niños, las personas que empiezan a conocerle, las personas que no le conocen. Tú que ya le conoces, eso le importa. ¿Y de dónde sale esta enseñanza tan rebuscada? A lo mejor, no sé, te veo un poco como que ya quieres que termine. Ya voy a terminar.
Hace 2020, sí, 2020, cuando nos toca hacer un viaje de misiones en mi generación del entrenamiento, fuimos a un cerro. Hagan de cuenta, había que subir un cerro, bajarlo, subir 2 cerros y entonces llegabas a Tenojip, un asentamiento porque habían 20 casas cuando mucho. Y era un cerro, era un cerrón, ¿me entiendes? Hacía mucho frío y todo. El caso es que habían 2 actividades el primer día que amanecimos ahí. Uno era ir a cosechar maíz, que había que bajar así como 2 cerros más, bajarlos así sin nada, o sea, sin nada de peso pues, y subir un bulto de maíz al hombro así, y eran como 1,5 kilómetros, no sé, era bastante. Y dicen, y también hay que ir a buscar leña. Y yo dije, la revelación, tengo que ir a buscar leña, porque la leña solo es un viaje, no creo que hagamos tanto, si está lejísimo de donde se va a ir a buscar, decía yo. Pues la leña, pues vamos hermano, que no sé qué, vamos. Y de bajada tuvo papitas, no sé si anda el Robert aquí, él fue conmigo, no anda. Y bajamos, estaba muy bonito y todo, atravesamos un arroyo que casi nos arrastra. Cargamos la leña y todo. Lo chido fue ya subir, o sea, regresarse. Porque estaba lloviendo y la tierra en esa zona es ese barro rojizo marrón, que es una plastilina, literal. Y estaba en la falda del cerro, estaba empinadísimo. Entonces, literalmente tenías que subir a gatas así. Y con la leña así, hagan cuenta, tenías un mecate aquí que amarraba un bultito de leña. Entonces tenías que venir así, con la leña aquí en la espalda. Estuvo muy chido. Pero en ese momento, pues cantera, no comes azúcar, no tomas 2 litros de coca al día. Bueno, tampoco ahorita, pero en ese momento menos. Mi cuerpo tenía condición. Y luego las disciplinas eran ejercicio físico. Entonces los patitos, ¿sí saben caminar de patitos? Hasta yo tenía unas piernas que estaban para jugar fútbol. Tenía condición. Y el caso es que empezamos a subir y la mitad de la montaña estuvo más o menos, no subimos todo. Pero ya cuando faltaba 1/4 de la montaña para llegar a la iglesia, porque para esto la leña era para que nos prepararan comida porque no solo fuimos nosotros, la iglesia que nos recibió fue con sus jóvenes, éramos como 20, 30 personas, no sé. Y ahí cocinan con leña, ¿no? Entonces la leña era para preparar la comida. Iba subiendo y de repente las piernas me dejan de responder, pues. O sea, ya no las sentía. O de esas veces que das un paso y la rodilla se te entiesa y tú, ¡ay! Ya te arrastra y vas. Ya para no hacerles el cuento largo, porque ya me extendí mucho. Llega el punto en el que mi cuerpo me dice, ya carnal, párale, o sea, está bien que estés en forma, pero no abuses. Y ya no aguantaba y dejo caer así el montón de leña y me siento a descansar. Y no sé si les ha pasado que se les baja la presión. Es como que entre ves y no ves y desenfocas, y me pasó eso, ¿no? Sí fue algo pesado no habíamos desayunado. Y de repente veo una imagen. Hoy entiendo que fue una visión de parte de Dios. Y veo la iglesia donde estábamos, no había gente, pero había una preparación para una fogata. Pero hagan de cuenta, aquí estaba la preparación de la fogata y había una llama chiquita flotando encima de las piedras. No había leña. Se me hizo raro, dije yo, ay,
¿qué es esto? Y en ese momento le pregunto a Dios, bueno, ¿qué es esto? Y Dios pone un sentir en mi corazón y me dice, el fuego ya está preparado, pero falta la leña. ¿Quién la va a ir a buscar? Y en ese momento así de, pues yo traigo la leña, ¿quién más? Y no era eso. Y en eso digo yo, ok, ya la llevamos todo. Y sigo, y de repente Dios me empieza a cargar mi corazón y me decía, la leña son los jóvenes, la leña son las personas. Y yo le decía, ok, no había leña en la fogata, estaba el fuego del Espíritu, que es el que aviva, pero se necesitaba leña. Entonces yo digo, ok, la leña son los jóvenes, sí. Y otra vez la pregunta, ¿y quién los va a ir a buscar? ¿Quién va a ir por la leña? Entonces empiezo a entender que lo que Dios me estaba pidiendo de manera personal era que yo me hiciera responsable de jóvenes, en el sentido de irlos a buscar y literalmente traerlos. ¿Tiene sentido? Y hoy que me toca estar a cargo de un café y verdad con mi esposa, me toca estar de vez en cuando aquí contigo, Dios carga mi corazón de esa forma. Dios carga mi corazón por las personas que tienen un potencial increíble, pero que están muy lejos del fuego de Dios. Y precisamente de eso que te platico es de donde nace esta enseñanza. Porque lo que Dios espera es que nosotros le conozcamos, crezcamos, maduremos, para así podernos hacer responsables de otros. Y eso es lo que quiero que pudieses llevarte hoy. Dios espera que te hagas responsable de otros jóvenes. Dios espera que te conviertas en un maestro de café y verdad, que no cometa los mismos errores que a lo mejor Héctor cometió como maestro de café y verdad. Porque es cierto, a lo mejor uno cuando está aquí le es difícil ver muchas cosas, pero uno desde fuera tiene otra perspectiva. Y a lo mejor por tu mente ha pasado, yo creo que si se implementara esto en el café y verdad, ayudaría muchísimo. Pero a lo mejor no tienes no, en este momento la opinión que tengas, a lo mejor tú piensas que no impacta o no es de importancia. Pero por eso Dios quiere hacerte crecer, para que cuando te toque estar de este lado puedas hacer las cosas mejor. A lo mejor como predicador estoy verde y tú digas, oye, ni se le entiende al cuate, ¿qué onda? Entonces a lo mejor Dios quiere capacitarte y quiere que tú te hagas responsable de aprender a estudiar la Biblia de manera y en un futuro tú puedas estar aquí compartiendo con otra generación que viene atrás de nosotros. El trabajo es mucho y los obreros son pocos. Algunos maestros de café y verdad llevamos ya varios años y se ha sumado gente, claro que sí, pero nos sigue haciendo falta apoyo. De verdad, chicos, yo sí quiero que puedan sentir esta responsabilidad encima de ustedes. Necesitamos crecer para hacernos responsables de los más pequeños. Pero tenemos que entender que hay que hacernos responsables. Oye, ¿y por qué tal persona no está llegando? No le he escrito. Y hacerme responsable es entender que le tengo que escribir, que tengo que orar por él, que tengo que buscar acercarme. ¿De qué forma? Esa es la chamba. Mi primera chamba. ¿Por qué mi primera chamba?
Perdón, mi primera chamba es hacernos responsables de nuestras decisiones. Esa es la primera chamba de todos, hacernos responsables. Y hacernos responsables no es solamente, ok, decidí seguir a Jesús, bueno, me aguanto. No, es también hacerte responsable de tus propios errores. Incluso es hacerte responsable de los errores de los demás. A lo mejor Alex me ofendió, pero es mi responsabilidad proteger mi corazón para que su ofensa no entre en mi corazón y produzca una raíz de amargura. Híjole, a lo mejor Mariela se molestó conmigo, pero yo no le hice nada. Sí, pero es tu responsabilidad, según la Biblia, que si tu hermano tiene algo contra ti, vayas y díganlo. Nadie se quiere hacer responsable, ¿vieron? Y pedir perdón, pero nadie quiere hacerse responsable. Y creo que eso es algo egoísta, porque el propósito de Dios no es solamente para ti. Cuando Dios llama a alguno, esto lo vi hace poquito, lo escuché en algún lugar. Cuando Dios te llama, no solo te está llamando a ti, está llamando a una generación completa a la que tú puedes impactarle. Pero si no te haces responsable, te llevas de corbata a mucha gente más. Oro, chicos, de verdad, oro para que Dios cargue sus corazones con esto. No tienen que ser todos, y no van a ser todos. O sea, hay gente, estoy seguro aquí, que me empezó a escuchar cuando dije mi primera chamba. Dijo, ya dijo primera chamba, ¿qué onda? Estoy seguro. Pero estoy seguro que hay otros que lo están entendiendo. Vamos a crecer espiritualmente en nuestra vida de fe cuando comencemos a hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras decisiones, buenas o malas. Nadie lo va a venir a hacer por ti. Nadie. Y como esa chamba, Dios dijo, no, esto lo vas a hacer tú. O sea, yo te ayudo, yo te guío, pero tú vas a accionar. Yo no voy a venir a decir, y que Carla se haga responsable, ¡pum! Y Carla es responsable de lo que hizo. No, esa chamba es nuestra. Entonces, como Dios nos está pidiendo que hagamos algo, Él entiende todos los obstáculos que van a haber para que podamos hacerlo. Y aquí entra la resiliencia. ¿Por qué hablo de este tema en la serie Resiliencia? ¿Por qué? Mateo 28, 18 al 20. Ya estoy terminando. Te lo leo. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Discipular a alguien no es cosa sencilla. Hay que dar mucho. O sea, la persona que se propone discipular a otra tiene que dar mucho de sí. Y a veces al que se está discipulando es como de, no quiero. Pero la palabra dice, vayan y hagan discípulos. No, ve e inténtalo. Si no se pudo, déjalo. No. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos estoy con ustedes. Por eso Cristo necesita nos hace crecer primeramente ayudándonos
a cimentar nuestra vida en Él. ¿Cómo? Puliendo nuestra fe y ayudándonos a crecer en nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque ¿qué tanta resiliencia crees que puedas tener tú para aguantar un proceso de Dios? Porque a veces pensamos que la resiliencia es algo nato. Y bueno, creo que hasta cierto punto sí, somos resilientes. Pero te pregunto, ¿crees que lo puedes aguantar todo? ¿Cuántas veces no nos hemos quebrado con cosas pequeñas? Entonces lo que Dios hace, lo que Cristo hizo con sus discípulos, se volvió su resiliencia. Se volvió su resiliencia. Una persona con una fe madura y con una relación profunda con Cristo va a ser resiliente. Y una persona con una fe madura y con una relación profunda que se haga responsable y abrace el propósito de Cristo, va a poder aguantar las oposiciones, los obstáculos, las ofensas, va a poder perdonar, va a poder hacerlo. Esa es nuestra primera chamba, hacernos responsables de lo que implica seguir a Jesús. Nuestra resiliencia es Cristo. Nuestra resiliencia es Cristo, nadie más. Nosotros no somos suficientes para salvarnos a nosotros mismos. Está bien querer, o sea, es bueno amarse. Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? ¿Cómo estás amando a los demás? ¿Sabías que el cómo amamos a las demás personas es un reflejo de cómo nos amamos nosotros? No importa cuántas flores nos tiremos nosotros solitos. Si de verdad te amas, vas a poder amar a los demás. Y en eso se va a ver que genuinamente nos estamos haciendo responsables de la parte que nos corresponde. Porque podremos amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. ¿Tiene sentido? Jesús espera que nosotros crezcamos para poder ayudar a otros a crecer también. Esa es la chamba de todo discípulo. Esa es la chamba, chicos.